Buenos días, mi nombre es Eli Barrios. He escogido crear este curso o este video tutorial como parte del proyecto, del curso de finanzas personales de la Universidad San Pablo de Guatemala. Como bien lo dije, quiero aclarecer, quiero enfocarme propiamente dentro del tema de lo que es el presupuesto, y para eso debemos de entender qué es el presupuesto. El presupuesto es como parte de la economía de la familia. Siempre va a jugar un papel muy importante dentro de esta, pues cada uno de los miembros debe de estar consciente de qué debe de saber realizar. Uno podría evitar grandes dolores de cabeza cuando los ingresos son pocos y los cálculos y los gastos sobrepasan el dinero que se va a utilizar. Entonces es precisamente de eso sobre lo que vamos a dar en los próximos video tutoriales, y entremos de lleno al tema. En su objetivo, uno de los objetivos principales es aprender a realizar uno y a analizarlos desde el punto de vista de cuánto estoy recibiendo, cuánto tengo y en qué estoy gastando. Para aprender a realizar un presupuesto se debe tener identificados nuestros objetivos financieros. En otras palabras, se debe siempre de tener claro en qué se usa nuestro dinero. Tener un presupuesto equivale a revisar nuestra economía actual para usar de una manera más inteligente nuestros ingresos mensuales, o en este caso cualquier ingreso que se reciba de alguna forma periódicamente. ¿Para qué sirve un presupuesto? Al contrario de lo que sucede con el ahorro, que es solo un gasto fijo que forma parte del presupuesto, por ejemplo, le da el esquema de cómo manejar sus ahorros. Además, le permite detectar sus posibilidades reales de mejorar la distribución de los gastos. Este paso es muy importante porque podría considerar realizar una actividad independiente para incrementar sus ingresos de alguna manera. Un esquema detallado de un presupuesto también le va a dar la visión exacta para lograr sus metas a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, tampoco tener un presupuesto significa que ésta sea en sí un generador de dinero. Son sus recursos y su manera de ver la realidad la que le puede cambiar su situación económica, entre otras cosas. Por último, cabe también mencionar que un presupuesto puede ser personal o puede ser familiar. A continuación, quisiera detallar un esquema en el siguiente slide para que podamos ver cómo se pueden organizar de alguna forma, o cómo se organizan los gastos, cuál es el esquema en el cual quiero presentarles los gastos. Antes de dar o de entrar de lleno al tema de lo que es el presupuesto, se deben de tener claros lo que son los objetivos financieros. Una vez establecidos estos objetivos financieros, esto conducirá a una revisión exhausta de cuál es nuestra economía actual. Nuestra economía actual de alguna forma estará subdividida en ingresos y egresos. Los ingresos es todo aquel activo que de alguna forma estamos percibiendo, por lo tanto simplemente debemos de saber canalizarlo hacia cuáles son nuestras prioridades. Y los egresos debemos de consumir o debemos de gastar simplemente lo suficiente. Luego de esclarecer nuestros objetivos financieros, debemos de hablar un poco sobre lo que son las necesidades. Las necesidades son orígenes muchas veces de endeudamientos, de preocupaciones y posiblemente incluso de enfermedades. Lo que se debe hacer con las necesidades es organizarlas en un grupo de gastos, obviamente a través del presupuesto. En el siguiente esquema se muestran algunas características del presupuesto. En primer lugar, este debe demostrar un balance existencial. Este balance no debe de inclinarse obviamente por el lado de los ingresos o inclinarse simplemente por el lado de los egresos. El presupuesto de la misma forma debe de ser flexible. Debemos de considerar que hay muchos gastos que no podrían estar contemplados.
Y los últimos dos puntos que hablan con respecto a un tiempo semanal, esto depende de cuál es la forma en la cual se deseara trabajar. Simplemente se podría decir que se pueden establecer metas a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Cuando hablamos de tipos de gastos, simplemente los dividimos en dos rubros. Existen los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que periódicamente se presentan cada mes. Los gastos variables son los que se presentan de forma esporádica. Un ejemplo de un gasto fijo pudiera ser la alimentación, alguna colegiatura o por ejemplo algún pago de gimnasio que obviamente se ejecuta de forma mensual constantemente. Un gasto variable, repetimos que es aquel esporádico, por lo tanto es aquel que regularmente pues se presenta cada cierto tiempo, no tiene una secuencia de tiempo estructurada. Pudiéramos hablar por ejemplo, algún préstamo que hicimos que sabemos que vamos a pagar en un solo pago, eh, alguna cena, por ejemplo, con algún acontecimiento especial, es algo que no se presenta constantemente en cuestión al tiempo o en este caso en cuestión a un periodo determinado. Veamos a continuación la estructura del presupuesto. El presupuesto se divide en dos elementos principales que son los ingresos y egresos. Obviamente la diferencia de estos dos puede dividirse si el ingreso es mayor que el egreso muestra un superávit y si el egreso es mayor que el ingreso muestra un déficit. La parte o la estructura de los ingresos siempre van a ser, tanto como de los egresos, viene determinada por fijos y variables. Bien, quiero explicarles a continuación la forma de cómo pudiéramos crear un presupuesto. Para eso he descargado mi presupuesto real. Acá, como ustedes pueden ver, tengo los ingresos fijos, ingresos variables. Acá tengo la suma del total de los ingresos, que sería la suma de los ingresos fijos con los variables. Y acá vienen entonces la parte de los gastos. Tenemos entonces la parte de todos los gastos que se van haciendo. Aquí tenemos la suma de los gastos fijos y acá tenemos los gastos variados y la suma de estos gastos variados, y acá pues la suma total ya de los gastos fijos con los gastos variados. Acá tenemos que existe un superávit de 808 quetzales con 63 centavos. Entonces vamos a crear esto desde cero tomando siempre esta plantilla. Entonces vamos a ingresar por ejemplo a Excel. Cuando ingresamos a Excel, entonces vamos a dejar esto pendiente. Si necesitamos más ya simplemente las agregamos y vamos a agregar meses. Entonces vamos a ver, acá los tenemos, simplemente los arrastramos. Entonces agregamos los meses de diciembre y es acá como lo llevamos. Entonces tenemos meses de diciembre y vamos a colocar una columna aquí en esta parte de la columna que se llame ingresos fijos. Bien, tenemos los ingresos fijos y aquí viene la descripción. Por ejemplo, podemos colocar el sueldo ordinario como un ingreso fijo según el rubro que llevamos acá. Entonces acá en este caso es mi sueldo juntamente con el de mi esposa. Entonces lo tenemos dividido de esta forma: sueldo A y sueldo B, pero lo podemos hacer simplemente para una sola persona. Entonces colocamos el sueldo ordinario. Vamos a suponer que esta persona gana unos 3.900 quetzales. Entonces el sueldo regularmente pues no varía, a menos que tengamos un aumento, pero esto simplemente es una proyección. Entonces tenemos que trabajar con valores reales. Suponiendo que tenemos tal vez alguna otra prestación adicional que también va a ser constante, entonces podemos colocar acá prestación y vamos a colocar esta prestación o este ingreso extra, que repito debe de ser constante, de unos 600 quetzales. Entonces, como el ingreso va a estar en todos los meses representado, lo ponemos acá. Incluso si todo diciembre vamos a recibir 700, también lo pudiéramos colocar acá. Entonces
viene ahora la parte de poder totalizar los ingresos fijos, ¿sí? Pueden haber más ingresos fijos, pero vamos a colocar todo esto. Entonces vamos a colocar total ingresos fijos, y acá simplemente se ejecuta una suma. Entonces tomamos el sueldo ordinario con la prestación y tenemos que el total es 4.550. Entonces ya los tenemos acá terminados. Luego dejamos una de por medio para poder separar ahora lo que viene a continuación, que son los ingresos variables. Entonces vamos a colocar ingresos variables, y acá pues puede ser, por ejemplo, las horas extras, si en algún momento existieran, el aguinaldo y bono 14. Como sabemos, son dos sueldos adicionales. Entonces acá lo que pudiéramos hacer simplemente es tomar estos sueldos y sumarlos dentro de sí mismo, y acá lo tenemos. Y entonces esto simplemente lo arrastramos y obviamente se va repitiendo. Perdón. Esto recordemos que no lo recibimos en todo el año, no lo tenemos como ingreso en todo el año. Entonces acá lo tenemos, por ejemplo, en junio, y luego lo tenemos en diciembre. Entonces aquí sí podemos colocar en diciembre, por ejemplo. Vamos a hacer un poco más grande esto. Entonces tenemos el aguinaldo y el bono 14, lo vamos a colocar en junio. Esto sumado dos veces. La ventaja de utilizar fórmulas es que si el sueldo cambiara, automáticamente pues todos los valores van a cambiar. Por ejemplo, si de junio eh, llego obviamente eso también dependiera, pero si mi sueldo no fuera 3.900, por ejemplo, sino que fuera 8.000 quetzales, entonces automáticamente se suma. Entonces lo vamos a dejar en los 3.900, y acá tenemos entonces eh, ya programada la parte de el aguinaldo. Vamos a regresar a la plantilla de ejemplo por si tenemos algún otro por acá. Vamos a comparar las dos, y entonces lo que sigue ahora, que ya tenemos calculado nuestros aguinaldo y bono 14, es que lo podamos obviamente sumar. Entonces vamos a colocar total de ingresos variados. Vamos a hacer más grande esto, y esto simplemente se suma. Entonces sería la suma de esto, de las horas extras, por ejemplo, con esto otro, y pudiéramos incluso agregar otro más, por si existiera otro ingreso que nosotros consideráramos, otros ingresos vamos a colocar, por si consideramos que tuviéramos otro ingreso extra. Entonces esto automáticamente lo vamos a asignar también, y acá lo tenemos. Bien, lo mismo, simplemente lo arrastramos. Entonces lo único que se está contabilizando es esto. Vamos a suponer que tenemos unos 56 quetzales por acá de horas extras, acá unos 89, y acá por ejemplo unos 100 quetzales, y en ingresos, bueno, y en ingresos, en otros ingresos o ingresos variados, por acá tenemos 67, por acá hicimos un negocio de 780, por acá otro de 789. Entonces acá automáticamente ya tenemos la operación terminada. Aquí tenemos los ingresos variados. Vamos a autoajustar todo automáticamente acá, y recordemos que estos son valores en quetzales. Esto lo podemos modificar. Lo vamos a trabajar de último cuando trabajemos la parte del formato. Entonces tenemos acá los ingresos. Nos vamos a ir acá y vamos a tener acá lo que es el total de todos los ingresos. A esto al final le vamos a aplicar negrita, entonces vamos a colocar total ingresos. Esta es la suma obviamente de los ingresos fijos, que es lo que tenemos acá, más los ingresos variados, que es lo que tenemos acá. Entonces acá ya nos genera automáticamente la suma de ambos. Vamos a autoajustar nuevamente, y este sería el total de los totales. Entonces esta persona percibe un sueldo de 12 o un ingreso de 12.500. Vamos a ver. Exacto. Bueno, acá tendríamos solo totalizado lo del mes de diciembre, ¿verdad? Entonces obviamente también
debe de existir los totales acá, y esto representaría pues obviamente nuestros totales anuales. Entonces pudiéramos colocar acá también totales anuales, y esto pues nos va a permitir ir sumando. Vamos a utilizar la opción de autosuma, automáticamente se coloca, simplemente la arrastramos para las demás. Estos que también son cantidades, pues hacemos lo mismo con autosuma, y esto también lo determinamos con autosuma. Y entonces nuestros totales generales, ya me parecía muy poco, aparecen acá con 71.479. Estos son nuestros totales generales. Entonces vamos a aplicar de una vez, si quieren, el formato de moneda. Simplemente es de seleccionar las cantidades donde están las cantidades monetarias que nos aparecen. Vamos a ir quitando, vamos a ver. Podemos presionar control 1 y obviamente tenemos acá en currency, ya aparece el símbolo en quetzales, ya simplemente le damos ok y acá lo tenemos. Entonces vamos nuevamente a seleccionar todo para autoajustar, para que todo se pueda leer de buena forma. Entonces acá lo tenemos todo reducido. Muy bien, vamos a ir ahora sí a la parte de los gastos, y en la parte de gastos pues de la misma forma vamos a contar con gastos variados. Perdón, vamos a empezar con los gastos fijos, perdón. Y entonces tomemos en cuenta que siempre existen gastos fijos, y acá tenemos pues nuevamente las columnas de los meses. eh, las pudiéramos agregar o no, porque recordamos que va relacionado acá. Entonces en la columna de gastos fijos, bueno, si quieren, si vamos a colocar acá, eh, pudiéramos especificar, creo que eso sería lo correcto, ¿verdad? Que fuéramos especificando en los diferentes campos. Entonces vamos a irlo colocando en todo. Entonces acá los tenemos. Y el primer gasto fijo que obviamente como, como fiel creyente pues y amante de Dios, pues considero que es el diezmo. Entonces vamos a tomarlo sobre el total de ingresos posiblemente que tenemos acá, ¿verdad? El total de ingresos. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el 10%, y mensualmente pues esto es lo que se debería de diezmar. Entonces lo colocamos acá y vamos a dejar esta para de último, cuando ya tengamos que hacer las sumatorias finales. Luego viene la parte de ofrendas. Yo en ofrendas pues tenía un rubro, esto es depende, ¿verdad? Tengo un rubro acá, por ejemplo, de 100 quetzales, entonces lo colocamos acá. Y ahí vamos saliendo con nuestros ingresos. Acá pudiéramos colocar solo eso. Luego, por ejemplo, pudiéramos agregar el agua, la luz, el teléfono, eh, por ejemplo, el colegio, si existe alguna cuota de colegio, el internet. Yo pues regularmente creo que adquiero todos los servicios acá del teléfono por ejemplo, coloquemos de una vez Casa Claro. Ahí viene el teléfono, el cable. eh, por ejemplo, la extracción de basura, el súper, el mercado, súper, el mercado. Si por ejemplo tienen alguna colaboración con sus padres, la universidad, la ropa, el calzado, el ahorro, o sea, pudiéramos agregar un sinfín acá pues de datos, que por cuestiones de tiempo pues no los vamos a agregar, simplemente tomemos en cuenta de que obviamente estos valores existen. Entonces simplemente acá, para tener como guía, vamos a colocar acá unos 400 quetzales. Entonces para saber de que acá termina, vamos a ir a los totales. Entonces acá ya los tenemos, ya que tenemos pues los totales de todo. Obviamente tuvimos que haber ingresado. Pudiéramos, o tal vez, bueno, lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar una misma cantidad para todo. Entonces tenemos 400 de agua, por ejemplo, aquí teníamos 100 quetzales. Estos pues son valores ficticios, simplemente para que tengamos una idea de cómo pudiéramos crear nuestro presupuesto. Entonces lo llevamos acá
Lo que sí ahora es entonces, hay planes de 400 quetzales creo yo. Esto de colegio, el siguiente campo, bueno, vamos a arrastrar esto, luego hablamos del siguiente campo. En el siguiente campo tenemos colegio, pudiéramos agregar, yo lo tuviera como universidad, vamos a agregar 500 quetzales obviamente. Esto va a ir variando. La extracción de basura, y vamos a copiar incluso estos valores de acá. Entonces acá lo tenemos. Y acá tenemos entonces nuestros ingresos fijos. Una vez que ya determinamos nuestros ingresos fijos, entonces obviamente el siguiente paso es tener, perdón, nuestros gastos variados. Ahora viene la parte de gastos variados. Vamos a tomar nuevamente los mismos encabezados, simplemente los estamos copiando. Entonces vamos ahora a organizar nuestros gastos variados. Entonces simplemente vamos a colocar otros. Obviamente aquí puede venir el vehículo, el mantenimiento de un vehículo, algún gasto muy exporáneo que tuviéramos que tener en casa. Vamos a colocar acá, por ejemplo, unos 600 quetzales por cada uno de los meses. Vamos a sumarlos. Algunas de estas cantidades les pueden parecer muy pocas, otros posiblemente exageradas, pero todo tiene que ver con el planteamiento que obviamente cada persona se haga. Entonces lo que sigue ahora es el total de gastos. Vamos a colocar total de gastos y obviamente vamos a hacer la sumatoria. Entonces algo que se nos olvidó acá es, vamos a agregar una columna y es los totales. Entonces vamos a agregar el total de ingresos o de gastos fijos. No los hemos sumado, entonces vamos a colocar, que ya los tenemos, simplemente lo arrastramos eso también para acá y acá tenemos ya las sumas hechas. Luego tenemos entonces acá, vamos a, bueno, habría que sumar. Entonces si quieren vamos a agregar otra para que de verdad se pueda sumar. Vamos a agregar, por ejemplo, acá el gasto del vehículo. Esto recordemos que eran ingresos o gastos variados. Entonces vamos a dejar, por ejemplo, 600 quetzales solo eh, por cada mes. Entonces vamos a dejarlos de esta forma y vamos a colocar en gastos acá del vehículo, por ejemplo, unos, vamos a suponer que acá unos 50, acá unos 700 quetzales, por acá 150, 321, 454 y 200. Entonces acá los tenemos. Obviamente acá creo que ya tenemos contabilizados estos egresos, estos resultados anuales, estos egresos anuales. Y lo que nos queda simplemente es, entonces vamos a colocar acá, obviamente acá ahorita va a ser, pero ahorita pues se va a modificar que coloquemos la suma. Entonces vamos a colocar la suma también de estos dos. Y acá vamos a tener entonces nuestros egresos. Acá tenemos ya determinados nuestros egresos. Y vamos a... Bien, ya teniendo entonces nuestros resultados, lo que sigue ahora es obviamente poderlo superar. Entonces acá tenemos el total de gastos. Entonces sería la suma de esta opción. Vamos a colocar una coma con los gastos fijos. Entonces el total de gastos, se nos olvidó colocar acá total de gastos variados. Entonces ya tenemos la suma del total de gastos variados con los gastos fijos. Solo vamos a insertar para que nos quede un espacio que podamos delimitarlo bien. Vamos a colocar nuevamente la suma y acá tenemos pues nuestros resultados anuales. Entonces viene ahora el hecho de determinar si existe un déficit o un superávit, y esto pues obviamente
se puede tomar desde acá. Vamos a dejar esta columna, entonces vamos a hacer simplemente una suma más. Entonces acá tenemos nuestros ingresos anuales. Este sería el total de ingresos anuales y esto sería menos el total de gastos anuales, que es lo que tenemos acá. Entonces obviamente pues nos dio un resultado mayor, muy diferenciado, ¿verdad? Pero recordemos que este simplemente es un ejemplo. Tristemente creo en la vida real esto no se da de esa forma, ¿verdad? Que bueno fuera que llegáramos con un saldo de 34.556 de solvencia, pero bueno, tampoco es imposible. Vamos a utilizar una fórmula de función, entonces simplemente colocamos el signo igual y vamos a colocar la palabra if, que en español sería la opción sí. Entonces if vamos a colocar acá y entonces vamos a determinar que si este valor que está acá es mayor que 0, entonces que muestre un mensaje y que nos diga superávit. Que el superávit quiere decir que los ingresos son mayores que los egresos. Y si no, o sea, si es al revés, que los egresos son mayores que los ingresos, entonces que muestre un mensaje que diga déficit. Y acá tenemos ya nuestra fórmula terminada. Obviamente nos aparece superávit. Entonces es acá donde lo tenemos ya determinado. Vamos a hacer acá algo, por ejemplo, vamos a suponer que de alguna manera pues nuestros ingresos son mayores. Vamos a tratar de exagerar por acá algo. Entonces vamos a colocar acá en cuotas de colegio, vamos a colocar unos 12.000 quetzales, por ejemplo. Perdón, unos 1.200 quetzales. Los arrastramos para todos los meses. Acá obviamente el valor ya cambia. Acá en el super vamos a colocar también unos 1.500 quetzales. Esto automáticamente nos va dando que los resultados vayan cambiando. Acá ya tenemos que ya solo nos sobran 12.000 quetzales. En luz, por ejemplo, vamos a colocar unos 500 quetzales. Simplemente lo arrastramos. Vamos a copiar lo mismo para acá y para acá. Y entonces ya tenemos que el resultado es déficit. Obviamente porque se mostró que los egresos son mayores que los ingresos. Ahora bien, podemos trabajar, vamos a darle control Z para no ver números rojos, y podemos trabajar ya en la parte del formato. Entonces pudiéramos venir, por ejemplo, a cada una de estas opciones que obviamente van a representar nuestros encabezados y asignarles, por ejemplo, un color. Pudiéramos agregar un color azul, la fuente blanca, y todo esto, por ejemplo, que se manejara simplemente con un fondo blanco. Obviamente le podemos aplicar bordes, lo tenemos acá con bordes, y es de esa forma entonces como vamos a ir delimitando el formato de nuestra hoja de presupuesto. Entonces lo tenemos acá. Estos como son nuestros totales, los podríamos colocar también en el mismo color. Es acá como la forma en la que los llevamos. Simplemente es de ir remarcando. Vamos a presionar control 1, aplicamos bordes y acá pues nuevamente lo tenemos. Acá tenemos el total de nuestros egresos, y ya solo es cuestión de hacer exactamente lo mismo con las otras clasificaciones o con los otros grupos, en este caso nuestros gastos. Ya solo nos hace falta entonces los gastos variados. Le aplicamos color, fuente blanca, y le vamos a aplicar bordes. Esta parte de acá pues no le hemos colocado bordes. Vemos acá que también hace falta.
hacemos de la misma forma. Y hay una forma que me gusta mucho, que es este formato condicional, y existen reglas y aparece cuando es mayor, cuando es menor, cuando está entre, o pudiéramos escoger incluso otras opciones. Entonces esto pues regularmente lo vamos a utilizar cuando de alguna manera pues quisiéramos determinar algún valor. Entonces aquí tenemos el contenido, aquí están las reglas, ¿verdad? Entonces read or lees el valor de la celda propiamente, eh, y acá lo tenemos. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, esta celda de acá, y vamos a decir que cuando sea mayor, por ejemplo, que o cuando sea menor, por ejemplo, que 0, sería de alguna manera pues lo pudiéramos colocar acá. Pudiéramos colocar el fondo en color verde, ¿sí? Cuando el resultado fuera mayor que 0 simplemente. Entonces acá lo tenemos ya determinado. Obviamente se coloca en color verde porque el resultado es mayor que 0. Y acá pues obviamente cuando el número que ingresemos sea menor. Entonces pudiéramos agregar acá menor, cuando la celda sea menor que 0, pues también que se coloque en color rojo. Entonces acá es donde lo tenemos determinado. Esto es lo que pudiéramos ejecutar. Vamos a aplicar los control y acá tenemos pues ya terminado nuestro presupuesto. Esa es la forma de cómo crear un presupuesto. Espero que le haya sido de mucha ayuda.